Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver la parte 2 de Home Office, trabajar en casa mientras cuidas y te cuidas. Estoy activando aquí, ahí se activó el Instagram y quiero comenzar comentando que en el live anterior vimos bastantes espacios. El computador no me está acompañando, así que ahí está. Vimos escritorios de los tipos, hay muchos tipos, pero hablé de los escritorios fijos, los ajustables, los escritorios que se pueden plegar y llevar para, o sea, más que llevar, ajustar a las alturas que necesitamos, los, los ajustables que lo mismo pero mucho más específico, los escritorios fijos, los escritorios que usan más bien los orientales, que son bajitos en el suelo, como los sillones de suelo. Ah, aquí se me escapó uno. Estos son transportables. Eso respecto de los escritorios. Voy a hacer como un pequeño resumen. Y todos los apoyos que se pueden poner en las sillas de rueda también. Y también hay escritorios que pueden ser multifuncionales, como puede ser un sofá que tiene un escritorio incorporado, cosa que la familia puede compartir. Esto todo depende de cómo son las dinámicas de la familia. Aquí puede haber dos niños estudiando y papá, por ejemplo, viendo tele. Para la mamá. Esto lo conversamos en live pasado. Igual que implementos para organizar, para ordenar los cables que no se vean desordenados. Todo esto nos ayuda a tener una vista más despejada y con eso nos podemos concentrar mejor. La importancia de la iluminación natural y cómo podemos complementar con la artificial, sobre todo en los tiempos en que estamos trabajando hasta más tarde. Necesitamos tener buena luz artificial. Lo mismo que vimos los apoyos específicos cuando uno está trabajando sentado en un escritorio. Saludos a los que se están uniendo. Es importante mantener una ergonomía, también hablamos de eso, qué apoyos para los pies existen, qué tipos de sillas podemos usar que no sean las convencionales, porque muchas veces tenemos malas posturas cuando estamos en las sillas convencionales, y qué tipo de rincones podemos generar en la casa para poder trabajar separando los espacios, no de manera absoluta como un muro, pero sí con diferentes tipos de separaciones, ya sea esta es más bien auditiva, otras que son visuales, pero no tanto, como una separación más sutil que nos permite poder participar de la familia en caso de que estamos cuidando a nuestros hijos y tener un espacio propio para trabajar más concentrado. Entonces ellos saben que cuando estamos en el lugar de trabajo, estamos trabajando. También hay que trabajar eso. Y también herramientas que podemos usar para tener un equilibrio, ser productivos, pero también tomarnos tiempos de descanso. Entonces la funcionalidad, las listas, la manera en que nos pueden ayudar, el gestión del tiempo, todo esto lo hablamos en live anterior, para los que se están uniendo, lo pueden ver y me pueden pedir la cartilla para revisarlo con más detalle. Técnicas también, como para concentrarse y saber qué tareas escoger, en qué momento hacer, priorizar, qué hago antes, qué hago después, qué cosa puede hacer otra persona, eso de delegar, qué tengo que hacer ahora ya, porque va a influir en otras decisiones. Y también técnicas que sirven para poder estar concentrado un momento y darnos un tiempo de descanso, cosa que el cuerpo se equilibre, no está 4 horas sentado, concentrado haciendo algo, sino que es más dinámico y realmente permite que nuestra mente se relaje y se concentre, que haga lo que tenga que hacer en el momento. Esa es la técnica Pomodoro. Y el link está en mi perfil, en la publicación, y me pueden pedir la cartilla para que yo se las envío al mail, en PDF. Y quería hacer esta introducción porque ahora vamos a detallar ciertas cosas de lo que vimos. Aquí también va un poco resumen de lo que vimos el jueves pasado. Y quiero profundizar más bien en temas de ergonomía, como poder encontrar la manera propia de sentarse, de cómo estás cómodo. Hay personas que necesitan estar en movimiento para poder estar sentados tranquilos. Sucede con diferentes neurodivergencias y diferentes situaciones que nos suceden en el cuerpo. Tenemos que estar en movimiento o en ciertas posiciones, como
cruzando las piernas, porque así tenemos la columna recta. Y para hacer una silla de estas se puede, por ejemplo, poner un taburete debajo de la silla normal, pero se hace un poco incómodo porque para pararse y moverse. En cambio, esto es todo un conjunto. Hay que buscarlas, hay algunas de precios más accesibles respecto de las sillas normales, que por ejemplo, una silla normal, yo tengo una similar a esta, tiene que tener ciertos elementos para que sea ergonómica, que es ergonómico, que contenga nuestro cuerpo en las dimensiones que tiene, que tengamos una buena posición, que no estemos doblados, que no nos resbalemos, que no nos dé mucho calor ni mucho frío. Todas esas características debería tener una silla que cuando compramos una es una inversión para nosotros, entonces hay que analizar antes de comprar. A veces puede haber ofertas muy buenas, pero a lo mejor la silla no va a ser buena calidad, se va a echar a perder pronto, no es cómoda y para eso hay que tomarse el tiempo. Entonces, para cuidar nuestro dinero, nuestros recursos, hay que informarse antes de tomar decisiones. Por ejemplo, esta silla tiene para apoyar el cuello atrás, a la altura es regulable. Acá tiene el apoyo lumbar, que es más firme que el resto aquí del tejido que tiene la silla. Tiene para apoyar los brazos en el caso que se necesite y regulable en la altura. Esas deberían ser las características mínimas que debería tener una silla para estar trabajando muchas horas. Pero también les comentaba que hay otro tipo de elementos que ya no son sillas, pero son similares por el objetivo que cumplen. Esta sirve para estar trabajando de pie, que es muy bueno también, porque estamos sentados, nuestras rodillas no se mueven, suceden cosas cuando estamos mucho tiempo sentados y tienen los apoyos apropiados, igual que son regulables en el ángulo y la altura. Lo que sí, a este escritorio le falta más ancho para que pueda estar apoyado el codo. Cuando tenemos apoyado el codo, el hombro se relaja y la muñeca se relaja si no está haciendo un esfuerzo muy grande. Por eso también hablé sobre los apoyos para las muñecas, que hay diferentes tipos. Ahora agregué, por ejemplo, estas dos imágenes, que algo que hablé la semana pasada y no lo mostré porque se me ocurrió en el momento. Este tipo de apoyos sirven mucho para que el cuerpo no se resienta por estar mucho tiempo fijo. Y, por ejemplo, aquí los bordes de las mesas a veces están bien hechos y son redondeados, pero a veces no, son un poco filudos. Entonces esa presión puntual sobre un lugar empieza a hacer un daño, esto es a muy largo plazo, del músculo. Y eso afecta la posición. Hay personas que somos más sensibles a ciertos estímulos en la piel, en los músculos, y sucede que esa presión repetitiva y constante empieza a causar problemas porque uno quiere evitar la posición en donde sufre ese dolor, aunque sea pequeño, y empieza a tomar otras posturas compensatorias. Me acordé de un chiste que me contaron que a una persona le quedaba bien un traje, pero tenía una arruga. Y una persona le dijo, hoy tienes una arruga, si le haces una pinza al tal parte se arregla la arruga. Le hizo la pinza y quedó un poco doblado. Y después alguien le dijo otra cosa y hizo eso otro y quedó más doblado. Y quedó súper doblado. Entonces como que no tomó en cuenta que esas acciones iban a causar una consecuencia. Entonces lo mismo sucede cuando estamos en una posición mucho tiempo, en un escritorio sobre todo, este tipo de apoyo, como cositas blandas para, no me la palabra, para soportar el cuerpo mientras estamos trabajando, nos ayudan también a mantener una posición correcta. El mouse también tiene una, en este caso yo la que mostré esta mía es para un mouse vertical, que es un mouse diferente a los normales porque la posición de la mano queda vertical. Acá tengo una imagen. En el mouse normal, la muñeca tiene, nosotros tenemos unos tendones que al estar ocupando el mouse en esta posición quedan cruzados, entonces hay fricción entre ellos. En cambio, cuando está vertical, estos tendones quedan verticales y en su espacio cada uno. Entonces hay menos fricción, alivia la presión, hay varios beneficios. Entonces, para usar ese mouse no puedo usar el reposabrazos
corriente, tiene que tener una forma para que quepa la muñeca, ahí, que es la posición. Entonces, como son blanditos, hace que haya mucho menos cansancio. Lo puedes poner en la posición que necesites. Y para los brazos, también ya lo comenté la semana pasada, pero es sumamente importante. Puede provocar tendinitis no estar apoyando el codo. De hecho, es mi situación de hace muchos años que tuve y después se me pasó porque apoyé el... O sea, cuando estaba en la universidad tuve este problema porque no apoyaba el codo y me indicaron que tenía que hacerlo y empecé a hacerlo. Pero después tuve una situación de mucho estrés y se reactivó ese problema. Entonces, con los años empieza también a ser un poco más difícil, sobre todo si no es un poco sedentario, recuperar ciertas cosas. Entonces hay que poner más énfasis, más energía en resolver las cosas antes de que como prevenirlas. Y al apoyar los codos, ya sea cualquiera el escritorio o el lugar donde estés, aquí por ejemplo yo estoy en una silla y tener el computador en las piernas, lo que no es bueno porque estás con el cuello hacia abajo y se empiezan a resentir las cervicales, las vértebras. Mala posición, no es recomendable. Aquí debería estar en una mesa, pero esto puede estar en una silla apoyado y el brazo tiene una buena posición. Lo mismo aquí, hay otro tipo de reposabrazo para cuando uno no tiene un escritorio profundo. Cuando tienes un escritorio profundo de más de 60 centímetros, puedes sentarte y apoyar el codo. Lo que sí hay que hacer un sacado para que quede espacio para nuestro cuerpo, porque si no quedamos chocando y es incómodo. Como este mismo espacio que tiene acá, el que generan en el escritorio, pero tiene que ser profundo para tener espacio. Como algunos que tengo por aquí. No, este no es profundo. Este es un tamaño bastante bueno para un escritorio. No es ni muy delgado, ni muy poco profundo, es como lo mínimo que habría que tener. Y voy a volver al otro para cerrarlo. Y esto también lo mostré la semana pasada. Hay diferentes tipos de reposabrazos que se pueden conseguir o fabricar para tener siempre una buena posición. Y lo mismo los pies. Los pies hay que encontrar una manera en que las piernas estén más activas por momentos y por otros momentos puedan relajarse. Aquí mantener diferentes posiciones para que las rodillas y los músculos de los huesos de la cadera, todo está, las cadenas de las articulaciones, las cadenas musculares funcionen bien. Acá hay otro tipo que se mueve para acá o unos que son acolchados. Aquí estoy hablando como más bien rapidito porque ya lo hablé la semana pasada, pero es importante poder recordarlo. Y la semana pasada hablaba sobre que es bueno poder poner en el escritorio una superficie que sea blanda, acolchada, no en exceso, pero sí que permita además aislar la temperatura fría de las mesas, que a veces son de vidrio, sobre todo en esos casos es importante, pero nos ayuda a mantener la temperatura corporal, a menos que haga mucho calor y quieras estar fresco y no tengas problemas, no es necesario. Pero sirven para mantener una uniformidad visual, como que marca un espacio, para todo esto en beneficio de la concentración y de estar cómodo. Entonces hay diferentes tipos de estas mat. Antes eran de cuero en los escritorios antiguos, ahora hay otros materiales. Este es como para un escritorio en L, es de corcho con un recubrimiento de goma, si no me equivoco. Y también son antideslizantes, tienen varios beneficios. Y aquí hay otro ejemplo de la que les estaba hablando, como un espacio que marca. Además no necesitas tener un mousepad porque son un mousepad, aunque hay que tener ojo con la calidad de la tela, porque por ejemplo los mousepad tienen está llena de pelitos de gato, tienen una rugosidad específica para que el mouse cuando tú lo apoyas se desplaza a una velocidad apropiada y mantiene la precisión, porque si tú tienes mal configurado el mouse, vas a mover mucho la mano para moverte, para llegar, para hacer lo que necesitas, o la ruedita, el scroll, y eso causa es un movimiento repetitivo que causa un problema en los tendones. Entonces hay bastantes factores que hay que tener en cuenta para poder tener un escritorio que sea seguro.
cómodo y bonito, porque cuando está despejado, que también voy a hablar del despeje, nos ayuda a estar concentrados, tranquilos, baja el estrés, sobre todo cuando trabajamos en casa, a veces estamos cuidando a nuestros hijos, hay que estar atentos y por ejemplo, este tipo de técnicas, que es la de Pomodoro, sirve para no abstraerse o no alejarse mentalmente de las cosas que tenemos que hacer en la casa o del cuidado de nuestros hijos, porque a veces nos distraemos mucho por estar concentrados y nos olvidamos de estar supervisando qué están haciendo, de dirigirlos, de pasar un momento con ellos. Por ejemplo, aquí en el último descanso del Pomodoro, que propone bloque de trabajo, 25 minutos de un bloque de concentración, 5 de descanso, se repite varias veces y en el último, por ejemplo, podemos compartir un rato con la familia, podemos salir a pasear, a dar una vuelta, podemos hacer lo que necesitemos para salir de la actividad en la que estábamos, tomar un descanso y después podemos volver renovados. Sucede mucho que uno piensa que por estos 5 minutos de descanso que voy a perder trabajo, pero no es así, porque cuando estamos mucho tiempo concentrados en una actividad, sobre todo actividades difíciles o muy repetitivas, o algo que no nos gusta mucho hacer, como ese tipo de actividad, podemos estar 2 horas trabajando realmente, pero efectivamente no estamos siendo productivos esas 2 horas, estamos dándonos vueltas. En cambio, si hacemos estas pausas, a la vuelta de la pausa vamos a ser mucho más productivos porque además es un tiempo limitado. Yo no, 2 horas tengo que, no voy a estar 25 minutos y después vuelvo. Entonces mentalmente es mucho más agradable poder trabajar de esa manera. Eso voy a hablar de esto. Pero eso es como un chiste. Y la temperatura también es importante poder mantenerla, sobre todo quienes tenemos un termostato interno medio fallado. En mi caso. Por ejemplo, ahora hay 25 grados y hace un rato tenía un poco de frío. Entonces hay cosas del metabolismo, hay cosas del sistema inmune, enfermedades que suceden que nos hacen perder la temperatura corporal. Y cuando estamos sentados mucho tiempo fijo en un lugar, nos da frío. Y ese frío nos va a causar enfermedades, por un lado, nos va a hacer estar incómodos, no nos vamos a poder concentrar, va a estar todo mal. Entonces, por ejemplo, para una persona que está en una silla de ruedas, tener este tipo de apoyo es súper bueno. Incluso para los que no estamos en silla de ruedas, yo hace mucho tiempo estoy buscando algo similar a esto, para poder meterme en un saco de la cintura hacia abajo, para poder estar trabajando calentita. Cuando uno no quiere usar una estufa, por ejemplo, muy cerca, porque eso es otro tema, calefaccionar. Si estás calefaccionando todo el tiempo, tu cuerpo, cuando tú te muevas, se va a enfriar y pasan cosas con los cambios de temperatura, estás gastando energía, electricidad o combustión que a lo mejor no es necesario. A veces abrigarse es mucho mejor que calefaccionar un lugar puntual como debajo del escritorio. Tú puedes tener la casa temperada a una temperatura normal, que cuando estás sentado te da frío, pero te abrigas y después te puedes mover. Quería como hablar eso del confort para estar trabajando. Y quería compartirles también algunos apoyos técnicos que hay para cuando perdemos la motricidad fina, no podemos usar los dedos de manera coordinada para ocupar el teclado, por ejemplo, o tenemos falla en la precisión. Hay apoyos que nos sirven para poder presionar las teclas, escribir lo que necesitamos. Puede ser un poco más lento, pero lo puedes hacer sin problema. Como este tipo de apoyos, tú los puedes hacer, mandar a hacer a un lugar donde fabrican, cuando trabajan con impresoras 3D, ellos lo hacen sin problema. Y esto también, por ejemplo, cuando ya se perdió la motricidad fina o tienes un accidente en el dedo, por ejemplo, y necesitas seguir escribiendo, cualquier situación que suceda que perdemos un poco de coordinación, hay cosas que se pueden usar para seguir haciendo lo que necesitamos sin hacernos daño. Este es un muy buen apoyo técnico. También hay otros que he compartido en otros lives que sirven para muchas cosas, para la cocina, para comer, para
abrir las puertas, para abrir una llave, para abrir una lata o un frasco, porque cuando perdemos la fuerza muscular no podemos hacer esas cosas y tenemos que depender de otros, siendo que solamente con un pequeño apoyo podemos resolver, tener más independencia. Y otro tipo de apoyo, como este debería ser más alto, bueno, tiene para subir en realidad la altura, es como un bastón selfie pero fijo, para poder usarlo en la silla de ruedas o cuando estás sentado, y lo pones más alto para que tu cuello quede a la misma altura de lo que estás mirando. Y, por ejemplo, no tienes coordinación en las manos o tienes un accidente y no puedes usar un brazo, eh, cualquier situación, también lo mismo que de antes, sirve para eso. Y acá también para poder utilizar la tablet cuando no podemos mover mucho el brazo o no tenemos la precisión también. Este tipo de implementos son súper buenos. Y hoy día conocí este tipo de teclado mouse que encontré bastante bueno, porque estos no se giran, sino que por ejemplo, el de la derecha lo pone, en la derecha están las letras y los números en estos circulitos. Aquí no se ve en el detalle, pero aquí hay una letra, por ejemplo, un número, tal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tú acercas esto a ese bloque y con los colores, tú dices, ya, quiero el 5 o el este. Y eso no necesita tener, por ejemplo, si no tienes dedos, se faltan dedos, si están con problemas o ahí no puedes agarrar, pones la mano y la mueves solamente. Es otro tipo de tecnología que, por lo que vi, están buscando tener precios bien razonables para que los puedan conseguir la mayor cantidad de personas posible y poder usar las tecnologías para comunicarse, para trabajar, para desarrollarse, todo lo que la usamos. Ese tipo de cosas me gusta compartirlas porque a veces no las vemos y es entretenido poder hacerlo, poder tenerlo y poder hacer lo que queremos hacer. Y me olvidé de hablar de este apoyo también que sirve para cuando necesitamos trabajar de pie y para no estar estáticos vamos acomodando las posiciones de diferentes maneras. Ahora que se unió Julio, no alcanzaste a ver, parece, está hablando de unos apoyos técnicos que te podrían servir. Podrías ver la repetición y escucharlo. Pero hablaba de los apoyos técnicos o los elementos que uno puede ocupar para mejorar ciertas funciones que se han ido o perdiendo, que nunca las tuvimos, por ejemplo, de poder tener precisión para escribir una tecla o dibujar con un lápiz, ocupar el celular cuando estás en otro lado, por ejemplo. Y también hay unos implementos que se usan en una lupa, esta la puedes ocupar para leer por ejemplo, si no tienes los lentes puestos o no quieres usar los lentes, o a lo mejor con los lentes también lo necesitas y puedes aumentar la precisión de lo que quieres hacer. Súper. Si quieres después te mando las cartillas, me das tu email y te envío esto por el correo y lo puedes ver completo como PDF y mandar el link del live, de todos los lives. Así que aquí saludo a los que se están conectando. Da mucho gusto verte. Y hablando sobre formas de poder equilibrar y organizarnos para tener ritmos buenos de trabajo y descanso, lo que les hablaba antes de las técnicas y maneras de gestión del tiempo. Es importante que podamos tener en nuestro escritorio o en el lugar donde trabajamos todo lo que necesitamos de una manera ordenada y despejada. Por ejemplo, en este escritorio está todo lo que esta persona necesita. Tiene unos post-it para ordenarse, tiene su calendario, algunos libros para inspiración, también fotos para inspiración y está todo despejado. Eso nos ayuda mucho a poder trabajar de manera tranquila, ordenada y sin tanta carga mental. Y las plantas también, como les comentaba en el live anterior, nos sirven mucho para poder generar un ambiente más tranquilo, cómodo, nos inspira mucho. El color verde es un color muy potente para la tranquilidad.
Y las plantas en sí limpian el oxígeno, ponen muchos beneficios de cuidarlas. Hay muchas cosas que nos ayudan de las plantas, pero también hay que tener atención cuando tenemos alguna condición, una enfermedad, por ejemplo, las vías respiratorias o algún otro tipo de debilidad del sistema inmune. Hay que saber si podemos tener plantas en el interior y cuáles tipos de plantas. Porque las plantas verdes, por ejemplo, como no tienen flores y no tienen polen, no generan el, las plantas verdes normalmente son mucho menos probables que nos causen una alergia o alguna reacción que no queramos. Y es importante consultar eso. Entonces, aquí, por ejemplo, en este espacio está la luz natural, está la vista hacia el exterior, que es bueno, porque cuando estamos trabajando mucho en una pantalla, nos sucede que estamos fijando la vista a una distancia muy corta. Y eso hace que los músculos de los ojos se vayan debilitando o bloqueando. Hay otra palabra que es, se me olvidó, pero se van poniendo más duros, pierden la flexibilidad. Entonces, al tener una vista más lejana, podemos seguir ejercitando los músculos de los ojos y no estar solamente en un espacio cercano. Y también en los breaks de 5 minutos, por ejemplo, de la técnica que les hablaba antes, tú puedes hacer algunas técnicas para ejercitar la vista lejana, la vista medio y la vista acerca, para no forzar la vista. Y aquí dice Julio, sí, conozco el Google Voice Access. Lo conozco, pero nunca lo he probado. Es lo que tú utilizas, parece, para comandar el teléfono, ¿cierto? Para las personas que tienen parálisis o cuadriplegia, o si uno tuvo un accidente, está momentáneamente con un cuello ortopédico, por ejemplo, y no puede moverse mucho, no debe moverse mucho. Hay aplicaciones en el teléfono que permiten que uno las comande por la voz y puede hacer las actividades que necesita, y como esta, la Google Voice Access. Y te da mucha independencia porque puedes mandar mensajes o escribir texto, abrir páginas. Es súper bueno poder conocer tecnologías y poder aplicarlas. A veces no vamos a poder aplicarlos de una sola vez, vamos a tener que ir de a poco, pero de a poco se van aprendiendo cómo se usan, vamos viendo que nos sirven, porque a veces uno cree que le puede servir algo, también lo comentaba en el live anterior, y a veces no van a servir. Uno compra muchas cosas, por ejemplo, compra la típica máquina de correr o la de bicicleta estática que está en la casa ahí, sirve de perchero, no sirvió. ¿Por qué? Por varias razones. Uno puede partir con cosas pequeñas, ir obligándose a usarlas y tener actividad física. También hay pautas cortitas que se pueden hacer ejercicio, pausas activas se llaman. Si estás sentado todo el día en la casa, trabajando, haces pausas que no es solamente descansar o algo más pasivo, sino que haces ejercicios cortos que te permiten activar los músculos que tú estás, que no estás usando mucho cuando estás sentado. También tengo una guía digital práctica, los que quieran me dicen y se las puedo enviar, les puedo enviar el link. Y también está en mi perfil, hay unos links para inscribirse en que yo les pueda enviar estas PDF de los live, y hay otro para enviarles la guía digital práctica y otras informaciones que voy a ir mandando por el correo, como una newsletter, de bienestar y de cosas como novedades, de que nos puedan servir para mejorar nuestra vida. Y también el live anterior comentaba que es bueno poder tener un espacio que nos permita y nos invite a descansar. Aquí en este caso tiene un pequeño sillón al lado y hace que cuando toma una pausa uno puede sentarse ahí mismo, si no tienes mucho espacio en la casa o quieres quedarte en una pura habitación para no distraerte, generar diferentes momentos en esta misma habitación. Aquí hay un momento de trabajo y un momento de descanso. Y además tiene la vista que permite que no estés tan concentrado, o sea, limitado en la vista, ocupar la vista cercana.
Acá hay otro ejemplo que tiene plantas, está despejado el espacio, tiene vista lejana, pero está al costado, porque hay personas que nos distraemos si tenemos una ventana al frente, vamos a estar mirando todo el rato. Hay que conocerse y saber qué es lo que nos sirve. Sobre todo como familia, a veces pasa que no podemos hacer cosas porque no nos ponemos de acuerdo. Y en ese sentido, aquí pasa un poquito la publicidad y les comento que yo trabajo mucho con la familia completa. Analizamos las dinámicas de la vida familiar, los sueños, las barreras que hay, las dificultades, por ejemplo, hablamos de las posibilidades económicas, y de acuerdo a esas posibilidades económicas es lo que desarrollamos después una propuesta para, a veces se pueden intercambiar habitaciones entre la familia, pero a veces como que no quiere pedírselo porque se va a enojar o a lo mejor me va a decir que no, o va a haber pelea, entonces a veces se hace difícil comunicar entre la familia y un tercero profesional que ya está habituado a trabajar con estos temas y con este tipo en mi caso mío, arquitectura, de arquitectura de interiores, sirve mucho como para poder unir los criterios, ponerse de acuerdo, hacer un plan de acción, porque a veces uno no sabe por dónde comenzar, quiere hacerlo todo, pero no tiene toda la plata, entonces como no lo tiene, no hace nada. Pero se puede hacer cosas por etapas, se puede planificar todo y se puede comenzar en este momento, hacemos esto. ¿Por qué esto? Porque es importante, porque esto nos va a liberar, como que nos va a desbloquear otros niveles, como los videojuegos, hacemos esto y después vamos a pasar al otro nivel, porque ya vamos a haber tenido avances de ciertas cosas, ya vamos a, por ejemplo, los baños que muchas veces son difíciles de usar, ya se resuelve el baño, vamos después por más. Entonces se puede ir implementando por etapas. Y lo que hablaba yo de la ventana, conocerse qué es lo que a uno le sirve, qué es lo que no, para eso hay que observarse, ser bien sincero con uno mismo, escuchar lo que nos pueden decir nuestros seres queridos, pero también tener nuestra propia voz y como buscar el diálogo. Eso es súper importante para poder resolver adaptaciones. Es lo que necesitemos hacer. Así que no, pensé que la había puesto 2 veces. Me estaba castigando por eso. Aquí hay un enemigo de nuestra concentración. Entonces tenemos que buscar maneras de limitar el uso, tenerlo a mano cuando lo necesitamos, saber destinar tiempo para las cosas. Por ejemplo, un tiempo para responder mensajes, un tiempo para hacer el trabajo concentrado, tratar de hacer bloques. Quería mostrar con el Google Calendar, voy a hacer otro en otro momento, yo creo que la próxima semana, un live mostrando cómo ocupar aplicaciones. Por ejemplo, Google Calendar, bloqueas tiempos de 2 horas para hacer una tarea, porque es un buen tiempo 2 horas, porque puedes desarrollar harto, pero no es demasiado tiempo. Tareas que son del mismo tipo. Por ejemplo, hablando de la casa, puedes dedicarte 2 horas de un día a la semana a hacer el aseo, ciertas actividades. Y después de eso ya terminaste con el aseo y quedas libre. Pero si, por ejemplo, te llama un amigo y empiezas a hablar en ese momento, a menos que sea algo importante, grave, claro, te distraes. Entonces, después de que pasaban esas 2 horas de trabajar en concentrar, después te puedes dedicar un rato a hacer otra actividad. Pero si no, es como que uno trata de hacer el multitasking, que es hacer muchas tareas a la vez. Si esas tareas son similares, como limpiar, que son diferentes cosas diferentes, pero es de lo mismo, se puede. Pero si queremos limpiar y queremos ir a cortar el pasto, queremos trabajar en el mismo momento y queremos hacer las compras, empezamos a aturdirnos. Entonces, bueno, hacer bloques de tareas, me hubiera gustado mostrarlo, pero no tengo aquí en el calendario y usa apps y herramientas, pero eso voy a profundizar después. Pero sí es importante que podamos encontrar formas de no distraernos tanto con el teléfono y sobre todo en la noche evitar verlo en la cama. 1 hora antes de dormirse, evitar las pantallas. A veces es un poco complejo, pero el mayor tiempo posible que podamos estar lejos de las pantallas nos va a ayudar a que los ojos naturalmente bajen la intensidad, bajen la carga que tienen y se empiecen a relajar y no vamos a tener
o vamos a bajar los problemas de insomnio, de que cuesta dormir, y evitar también tenerlo en el dormitorio. Se puede ponerle una alarma o en un teléfono que no tenga chip o un despertador normal, o ponerlo en otra habitación, así te obligas a levantarte, como a veces hago yo. Esto forma parte de las técnicas para poder equilibrar, organizarnos y tener un equilibrio entre el trabajo y el descanso. Y aquí ponía algunos tipos por ejemplo, cuando tenemos un escritorio muy completo o tenemos solo una mesa para trabajar, podemos comprar ciertos mueblecitos, podría decirse, que se ponen en estas mesas y nos pueden complementar como si tuviéramos una cajonera, pero más pequeña. O aquí también hay un espacio pequeño para el teléfono que además está fuera de la vista. Entonces nos ayuda a distraernos menos. O acá, por ejemplo, podemos tener esta bandeja, la sacas del fondo y se pone vertical y después la guardas. Entonces te libera mentalmente la carga, no ocupa mucho espacio, hay que buscar que sean de buena calidad, eso sí, y te permite tener todo a la mano sin que esté tan lleno el espacio. Por ejemplo, estos cajoncitos también se pegan o se atornillan idealmente a una mesa que no tenga cajones y puedes tener más cosas ordenadas. Y también es súper bueno, sobre todo para las personas que les gustan más las cosas manuales para organizarse, porque hay personas que somos más digitales, yo soy mucho más digital para organizarme, pero también hay cosas no virtuales, sino que reales, que nos ayudan a organizarnos. Podemos usar un complemento de estos dos tipos de maneras. Y aquí, por ejemplo, tiene 2 pizarras de corcho, tiene unas bandejas para poner cosas y una pizarra de lápiz, una pizarra con el lápiz no permanente para poder hacer cosas más dinámicas. Mira la pizarra arriba de tiza, pero esto es digital, entonces no es tan real, a menos que sea con el lápiz, hay un lápiz blanco. Encontrar las maneras de organizarse. Siempre uno va a darse muchas vueltas, también con una guía profesional puedes darte menos vueltas o no darte vueltas para ir directo al grano, pero realmente encontrar maneras de funcionar nos sirve mucho para tener más tiempo libre para lo que necesitemos, ya sea tener más tiempo libre para cuidar a nuestra familia, para descansar nosotros mismos, cuidarnos a nosotros mismos, o lo que tengamos que hacer. Liberar tiempo es siempre un beneficio. Y para cerrar un poco, este es un tipo de escritorio hecho así, pero tiene un sector delimitado para poner cosas, no los vas a dejar en todas partes. Entonces, el delimitar el tiempo, las cosas, no acumular tantas cosas. En esta época tenemos mucha necesidad de acumular cosas porque tenemos otras necesidades que no resolvemos y las resolvemos acumulando cosas y al final no sabemos qué hacer con esas cosas, no las usamos y hay otro capítulo en que vamos a hablar de organización que igual he comentado en varias ocasiones, sobre todo con el método de Marie Kondo, que es muy bueno. También está en mi guía digital práctica, así que si quieren se las envío. Y, por ejemplo, para evitar distracciones, para los que tenemos mascotas, sobre todo estos gatitos que se ponen arriba del computador o nos pasan por todos lados, es importante que cada cosa o cada persona o cada situación tenga su lugar, su tiempo. Si ellos tienen sus lugares habilitados, es menos probable que nos vayan a insistir a nosotros, porque van a tener su espacio. Hay que pasar por momentos de entrenamiento, no es como que yo voy a poner esta alfombra y se va a solucionar el problema, tengo que enseñarle, tengo que guiarle, pero es importante que podamos encontrar maneras de resolver las situaciones que se nos presentan, porque nos distraen. Y al estar trabajando concentrado, después podemos concentrarnos en hacerles cariño un rato, jugar, pero cada momento, cada cosa en su lugar. Podemos mezclar, combinar las cosas nuestras con las de ellos, hacerlos parte de nuestras vidas, si eso es lo que nos gusta. Hay maneras de hacerlo en que son bonitas, armónicas y les permiten a ellos participar de nuestra vida y que nos respeten nuestros espacios.
y tenerlos presentes al lado nuestro porque son nuestra compañía y nosotros tenemos la responsabilidad amorosa de cuidarlos. Entonces esto también nos ayuda a cuidarlos. Y respecto del orden y la limpieza, bueno, casualmente hay un gatito ahí, pero acá abajo hay estas hamacas que les mostraba para poner los pies, que también pueden ponerse ellos, y para poner los pies otra implemento, pero un espacio despejado, independiente si nos guste o no visualmente este lugar, los colores o la forma, es un espacio que invita a hacer la actividad para lo que está diseñado. Y en ese sentido, podemos tener pequeñas cosas que nos ayudan a mantener el orden. Este es un pequeño basurero, por ejemplo, para los niños sirve mucho, que hacen cositas chicas y después lo botan. O para nosotros, si ocupamos goma de borrar y queda la goma, o diferentes cosas que generamos a veces, tener un pequeño basurero si no podemos tener uno grande. Y hay paños que son especiales para limpiar especiales para eso, si tenemos el temor de que no vamos a usar algo muy abrasivo. Entonces hay que buscar, no suelen ser caros y nos va a permitir tener un computador limpio, cuidado y nos va a invitar a trabajar. Igual también podemos hacer uso de estas aspiradoras portátiles porque se junta mucha tierra, mucho polvo en todos los lugares en que tenemos cosas. Nos ayuda, por ejemplo, ahí no tienes que obligatoriamente despejar todo el escritorio, sacar todo para limpiar, puedes ir limpiando por partes. Pero esto te ayuda a levantar menos polvo, para las alergias es bueno ir evitando el polvillo, las pelusas, todo ese tipo de cosas. Entonces nos ayuda a que sea un lugar más limpio. Y creo que esto era todo lo que quería comentarles hoy. Siempre me quedo con ganas de compartir más. Este lo compartí la semana pasada también. Este es como un ejemplo claro de que un lugar que esté bien, aquí cambiaron solo la silla, por ejemplo, nada más. Aquí deberían haber ampliado el escritorio, otras cosas. Esta es una imagen que encontré en internet para poder hablar de esto. Pero tiene una actitud diferente y si estamos trabajando en la casa no siempre es fácil. Entonces este tipo de ayudas, de consideraciones, de estrategias que podemos tener nos van a ayudar a estar más saludables, con más energía, evitando enfermedades, sobre todo enfermedades como laborales en ese sentido, y poder estar más activos para poder cuidar y poder cuidarnos. Así que invito a los que quieran recibir este PDF, que el de mañana creo que lo voy a mandar en conjunto con este. Lo envío los viernes, con un resumen del live y un link del live también para que lo puedan ver. Y también ya los subí a YouTube. Así que voy a enviarles los links para que sea más fácil que los puedan ver, hacerle pausa, compartirlo más que en el Instagram, porque en el Instagram me gusta que es este momento de compartir. Y sí, súper, mándalo, Julio, y si quieres entras al link de mi perfil o si quieres me escribes y yo te mando el link. Eso va para todos los que quieren que se lo envíe. Y nada, nos vemos el próximo jueves. Para mí es un agrado poder compartirles. De nada, gracias a ustedes por unirse y les mando un abrazo y que tengan un súper buen fin de semana. Chao.